¿Qué tal? Bienvenidos. Mucha información en el resumen de hoy, un resumen con cantidad de actividad aquí en el Congreso de la Nación y no solo aquí en Diputados, sino todo lo que tiene que ver con el quehacer nacional. Los principales temas de hoy, aquí están. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, expuso hoy ante la Cámara de Diputados para informar los alcances del despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco del operativo denominado General Manuel Belgrano ante la pandemia de coronavirus. Rossi destacó que la asistencia a los sectores vulnerables afectados por la pandemia es el despliegue más importante del personal militar en democracia. Instantes, en el resumen, las repercusiones del encuentro por videoconferencia en el que también participó el jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada, Juan Martín Palero. El presidente Alberto Fernández anunció hoy la firma de un decreto de necesidad y urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín. Anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra. El jefe de Estado, en una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, dijo que con esta decisión la República Argentina está dando un paso hacia la soberanía alimentaria. El diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, habló esta tarde con Diputados TV en el programa El Periodismo en el Congreso. Fue crítico por la longitud de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Agregó que estamos viviendo una situación de destrozo total de la economía. Aclaró, nadie del oficialismo y la oposición quiere un muerto más. Distanciamiento social preventivo obligatorio es la palabra clave del decreto con el que el Gobierno Nacional puso en marcha la fase 5 de este aislamiento por el coronavirus que comenzará a regir para todo el país a excepción de la zona del AMBA, Trelew, en Chubut, Córdoba, Resistencia, Chaco, Bariloche y General Roca en Río Negro. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, ratificó que las clases presenciales volverían en casi todo el país en el mes de agosto, pasadas las vacaciones de invierno. En cambio, el área metropolitana de Buenos Aires sigue siendo la gran incógnita. En Diputados TV tendremos repercusiones sobre las medidas a tomar en el ámbito educativo. Sigue la actividad en la Cámara de Diputados. Mañana habrá 3 comisiones. A las 11 se reunirá la Comisión de Asuntos Cooperativos Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, mientras que a las 15 horas lo hará la Comisión del Mercosur y a las 18 horas la Comisión de Transportes. Bueno, mucha tarea en este resumen. Débora, hola. ¿Cómo te va? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Muy bien. ¿Cuánto trabajo, no? Demasiado. ¿Qué resumen tenemos hoy, Débora? Hola, Fernando. Hola, Eduardo, muy bien. Acá estamos bien también, viendo que mucho trabajo y mucha presencia, me parece, no solo de los legisladores que se van conectando, sino también de los ministros del Poder Ejecutivo. Fernández, el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, anunció la intervención de Vicentín y el envío de un proyecto de expropiación al Congreso. En principio, la conferencia de prensa se llevó adelante en las últimas horas. Es un hecho, pero es un hecho lo que ha anunciado en relación a un proyecto de ley y ahí la palabra, ¿no? Expropiación. Bueno, así es, y la noticia tomó por sorpresa a todo el sector agroindustrial, sobre todo a los 4 integrantes de la mesa de enlace que se enteraron de la noticia mientras permanecían reunidos con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle. Bueno, un dato interesante. Interesante, sí, claro. sí. Bueno, a partir de ahora hay que ver la repercusión en el ámbito, ¿no? Los productores, por ejemplo. Algunos te dicen, bueno, el mismo presidente lo dijo, los productores van a estar contentos. Dicen, mirá, Vicentín. Y otros te dicen, no, de hecho hay algunas algunos escritos que presentó, por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina, entre otras, ¿no? Sí, entidades que tienen que ver con el campo, que no están en esa línea, ¿no? Por eso la discusión se va a dar seguramente aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, ya vamos a profundizar el tema en unos instantes, pero ahora voy al encuentro de Mariana Stillman, la diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, es integrante de la Comisión de Defensa. Ustedes lo siguieron de cerca aquí en Diputados TV. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Buenas tardes, ¿no? Un gusto. Bueno, cuénteme en detalle, ¿fue informativa en principio la comisión?
Sí, fue una comisión informativa. Se hizo un detalle del operativo Belgrano, informando la intervención de las distintas fuerzas. Como tuvimos ya un primer encuentro con el ministro, ahora estuvimos más en contacto con los miembros de las fuerzas. Le hicimos algunas preguntas que después fueron contestadas, así que fue un intercambio. Por ejemplo, ¿qué preguntas usted destacaría en relación a la respuesta? Lo más importante, señalar todo el tema presupuestario. Yo en particular le pregunté sobre eso y cómo venía esa cuestión, porque habían señalado una dificultad al inicio del trimestre y, digamos, claramente los recursos que están siendo utilizados son mucho más de los que pudieron haber planificado, así que me señalaron que estaban esperando un refuerzo que ya habían solicitado. Que en ese sentido eran optimistas y entiendo que el ministro así lo va a atender. Después todo el tema del cuidado de la salud y del sistema sanitario de las fuerzas que intervienen. Más que nada como, digamos, hacen una evaluación muy positiva de los pocos casos de contagio en acción de los que intervienen. Eso denota un cuidado de los que cuidan, ¿no? Uno de los conceptos que señalaron de cuidar a los que cuidan, parece que se está dando bien, al menos en este sector. En relación, perdón, diputada. Muy positiva. Positiva, perdón. Sí. ¿El presupuesto tiene relación con la colaboración en relación a la pandemia, a la cuarentena que se lleva adelante aquí en Argentina? Claro, por eso, justamente ahora está todo centralizado, claro, mayormente en ese tema, entonces, digamos, hay otros aspectos que también hay que atender, con lo cual hay que tener una previsión, no solo de acá a los próximos meses, que se va a extender mucho más que 2 o 3 meses, sino, diríamos, hasta fin de año. Así que la preocupación es cuál fue el presupuesto que está siendo gastado hasta este momento y cómo se va a incrementar los costos, claro, y cómo van a ser utilizados esos refuerzos, ¿no? Claro. Diputada, Fernando Fraquelli saluda, ¿cómo le va? En algunos párrafos del ministro habló de, digamos, que se está implementando en estos momentos un presupuesto que el Congreso votó en el año 2018. El presupuesto, en definitiva, de este 2020 no se discutió en ningún momento, que se prorrogó el del año 2019. ¿Hablaron en algo de ponernos en algún momento, de ponerse ustedes en algún momento de acuerdo para discutir el presupuesto 2021? Que haya también, digamos, participación de la oposición en la discusión del presupuesto para el área de defensa. No, por eso mi respuesta era presentar mi interés en ese sentido, pero bueno, ya sabemos que el gobierno no ha enviado el presupuesto de este año a discusión del Parlamento, y con el DNU del presidente Fernández, que da facultades ilimitadas al jefe de gabinete para reasignar partidas, prácticamente a la oposición nos ha dejado atado de manos. Ustedes saben que ya Juntos por el Cambio intentó hacer una sesión para plantear la derogación del DNU, pero bueno, no conseguimos el quórum, así que justamente la inquietud era esa, ¿no? Atento que nos tienen marginados y nos impiden controlar el presupuesto o decidir cómo se aplican las partidas. Queremos saber cómo lo hacen, cómo van a resolver esta situación de aquí a fin de año en este contexto. Bueno, gracias. Hay mucho por hacer aquí, mucho por... ¿Vos, Débora, tenés alguna pregunta? ¿Sí? ¿Para la diputada? Vamos. Quería consultarle, el ministro fue bastante crítico con la gestión anterior por el tema de los hospitales militares. Dice que lo encontraba en malas condiciones. ¿Cuál era su respuesta a ese comentario que hizo Rossi? No, es un comentario más me parece que tiene que ver ya con un discurso uniforme desde el oficialismo. Del discurso de la tierra arrasada. Siempre al inicio de toda la gestión se van a encontrar dificultades. Lo importante es cómo se resuelven. Ahora el ministro está en la posición de ejecutar y de gobernar y de resolver los problemas que se encuentran, más allá del análisis que haga, y me parece que eso es lo que tiene que dar cuenta, ¿no? Después estamos acostumbrados a estos comentarios un poco justificando y un poco para seguir este discurso que ya está cansando, más en una situación en que estamos todos apostando para el mismo lado, ¿no? Diputada Stillman, gracias, muy amable, gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Bueno, el tema, Fernández anunció la intervención de Vicentín, el envío de un proyecto de expropiación aquí al Congreso. La presentación la hizo junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Así el presidente explicó el mecanismo de rescate que dispuso el Estado para la empresa agroalimentaria, una empresa que ya viene con problemas de hace años, donde el gobierno anterior, por intermedio del Banco de la Nación Argentina, ayudó con líneas de crédito importantes. Pero vamos a hablar con Ricardo Burjarle, que es diputado, Burjarle, es diputado de la Unión Cívica Radical, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Diputado Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Eduardo, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Muy bien, lo queremos escuchar a usted porque a muchos les ha sorprendido esta noticia. A ver, intervención, expropiación, dos palabras fuertes. Sí, yo creo que el presidente quiso cambiar la agenda, ¿no? Me da la impresión que el presidente quiso cambiar la agenda de la pandemia. Tenía necesidad de mostrar alguna inquietud desde lo económico. Y lo quiso hacer dándole ribetes de epopéyico a una decisión que por supuesto la analizamos más adelante, pero que no tiene la trascendencia que le da el propio presidente. A eso voy yo. Yo creo que los argumentos que grime el oficialismo de ninguna manera puede llevarnos a hacer creer que este es un concepto de seguridad alimentaria. En la Argentina la seguridad alimentaria se consigue produciendo más, vendiendo más, generando más trabajo. Este es el concepto de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, Eduardo, no se consigue estatizando una empresa, ¿no es cierto? Porque si no sería bastante fácil tener seguridad alimentaria en el mundo. Imagínese usted. Bueno, incluso habla de soberanía alimentaria, ¿no? Que hay que interpretar, a ver qué quiso decir con soberanía alimentaria, Ricardo. Mire, yo, Eduardo, me acordé del concepto de soberanía energética y estatizamos YPF. Y me acordé del concepto de soberanía monetaria y estatizamos Chicone. Y no resolvimos ni el problema de energético de la Argentina, porque seguimos con una balanza comercial todavía desfavorable en materia de combustibles, y seguimos con una inflación tremenda. O sea que el problema de la soberanía monetaria no la resolvimos tampoco con Chicone. Entonces yo creo que el presidente lo que le han dicho es que nosotros con esta empresa vamos a regular lo que es la liquidación de granos, que vamos a poder. Le vendieron un proyecto que a cualquiera que no conozca lo entusiasmaría, ¿sí? Le habrán dicho que con esto íbamos a ganar el mundo. Y yo creo que el presidente lo que tiene que tratar de hacer, o por lo menos desde mi punto de vista, es tratar de ir en la misma línea que van los países del mundo desarrollados hoy. Bueno, el tema es ver qué pasa en las próximas horas con los mercados, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cree usted que van a reaccionar? No, mire, Eduardo, porque Vicentín representa el 10% del mercado de exportaciones argentinas, ¿sí? Que ya no estaba operando y que ya otros operadores ocuparon ese lugar, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que le han dicho al presidente es que con esto íbamos a ocupar un lugar preponderante. Hay jugadores, mire, podemos citar el caso de Sancor también, en el caso de la industria láctea, digamos. Hay jugadores y empiezan a aparecer empresas, está AFA, está ACA, están todas las multinacionales exportadoras. Entonces, en el mundo no hay una empresa estatal, el mundo no ha estatizado que sea exportadora de grano. Estas son las cosas que tenemos que pensar. O somos nosotros los únicos vivos que nos damos cuenta cómo funciona el mundo, ¿no? Y que los demás no se dan cuenta. Yo creo que hay que pensar primero, el Estado puede intervenir porque es una empresa que está en problemas. Entonces usted legítimamente me puede decir, mire, Burjarle, hay más de 4.000 trabajadores. Claro que es mi preocupación, ¿sí? Los 4.000 trabajadores. Más los productores pequeños, ¿no? Más todos los productores que son proveedores de. Pero por supuesto que es la preocupación. Pero para eso es necesario estatizar. Imaginémonos, usted y yo tenemos el mismo peluquero. ¿Cómo está pasando nuestro peluquero? Mal. ¿Sí? Mal. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las empresas argentinas después de esto? ¿Las vamos a estatizar todas?
Entonces yo creo que el concepto de soberanía alimentaria es otra cosa, por lo menos lo que quiere decir. El Estado va a tener que pagar esta expropiación. Yo no quisiera, como diputado, tener que aprobar una expropiación y después que vayamos al CIADI y que me reclamen 12.000 millones de dólares como están reclamando hoy por YPF, también de lo que pagamos, ¿sí? Entonces yo creo que estas cosas hay que hacerlas bien. Doy fe del interventor, es una persona muy capaz, muy honesta, muy capaz, lo conozco personalmente. Esto no va en desmedro de él ni nada por el estilo. Lo que me preocupa es la visión del presidente de que esto puede ser una empresa que haga de testigo de precio. Mire, si hay algo que es transparente, es la comercialización de los granos. Usted agarra, quiere saber ahora cuánto está cotizando los granos, entra a internet y tiene la cotización y subió 1,5 puntos y bajó medio punto porque hay una cotización transparente. Entonces, el problema de la Argentina no es que alguien se queda con esa plata, sino que a través de las intervenciones del Estado, lo que hemos hecho es que esas empresas, las que queremos decir que combatimos, se ha hecho que se queden con fortuna. En la época anterior de Cristina, en la época del kirchnerismo, Moreno hacía, la tonelada de trigo valía 140, 150 dólares, ¿sí? Con 50 dólares se quedaba los exportadores, merced a la intervención del gobierno. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las empresas compitan, alguien tiene que pagar esto, estamos casi en default por 503 millones de dólares y acá estamos hablando de una deuda de 1.500 millones de dólares. Ricardo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Ricardo, entonces esto anticipa un debate, digamos, muy fuerte, el que se va a venir en el Congreso cuando ingrese este proyecto al Parlamento Nacional. Ya prácticamente se da por descontado el rechazo de Juntos por el Cambio a esta iniciativa. Mire, yo le estoy dando el proyecto no lo vimos, yo creo que la enorme mayoría compartirá mi posición, no lo sé, yo no he hablado con muchos, estoy ante un hecho de esta magnitud, uno sale y opina. Yo creo que en el mundo lo que está haciendo el Estado es apoyando al sector privado con crédito y bajándole impuestos. Acá, ¿qué hacemos? Le subimos impuestos y estatizamos, algo estamos haciendo mal. Entonces, si usted me pregunta qué creo que deberíamos hacer, creo que deberíamos votar en contra por los antecedentes que tenemos y no por una cuestión ideológica. Mire, yo no tengo nada ideológicamente en contra, porque YPF tiene participación estatal y es el 50% del mercado. Pero creo que lo que hoy el Estado se va a hacer cargo, el Estado no lo veo como empresario en la producción de alimentos. Vendiendo dulce de leche, vino, telas, miel. Usted lo ve al Estado. Sin embargo, el presidente en una de las respuestas dijo, bueno, ahora que discutan allí en el Congreso Venezuela o el infierno que quieran, o sea, ahí sí lo llevó a lo ideológico. Está bien, creo que fue una pregunta. Yo no voy a hablar de Venezuela, porque no voy a hablar de Venezuela. Sería bueno que el presidente a veces hable de Venezuela, pero yo no voy a hablar de Venezuela. Yo voy a hablar de la Argentina. Yo quiero saber si el presidente en serio, cuando la senadora Fernández Sagasti dijo bienvenido, que se sumó a nuestra idea, ¿sí? Bueno, lo que está diciendo es que llama la atención esa frase. Bueno, ¿no? Quien ha enviado un comunicado es la Sociedad Rural Argentina, entre otros, ¿no? Acá sí hablan de atención con las distorsiones de precios, porque las intervenciones pueden llegar a llevar a una distorsión de precios. Bueno, usted me plantea que Vicentín no va a distorsionar, no tiene el peso suficiente. No, puede distorsionarlo porque no se olvide que tiene un Estado atrás. Hoy representa el 8%. Pero le podemos fijar un precio político a la comunicación, ¿no? Y ese precio político lo vamos a pagar usted, yo, y entonces seguramente pueden quedar muchas empresas afuera, ¿sí? Y no estoy hablando, muchas cooperativas, muchos productores pueden quedar afuera de esto. Entonces, lo que la Argentina tiene que definir es si está decidido a ser un país capitalista o qué definición tiene. Yo me defino como capitalista.
Y el capitalismo tiene una responsabilidad que es la responsabilidad social empresaria, ¿sí? Y yo creo en un Estado que distribuya la riqueza, porque ese es el rol del Estado. ¿Cómo hace el Estado distribuyendo la riqueza? A través de impuestos. Si usted me pregunta si creo en lo otro, le digo no. Ahora, ¿qué pasó con Vicentín? Porque indudablemente no estaba funcionando bien. ¿Alguien hizo algo mal desde hace un buen tiempo esta parte? ¿Qué pasó? ¿Por necesitaron y ya vamos a convocatoria? ¿Qué pasó con Vicentín? Mire, yo le voy a decir, usted me va a permitir, voy a enchufar el celular porque me Está bien. Está muy bien, todos lo hacemos. Ahí está, ahí se ve perfecto el enchufe. Ahí está. ¿Qué creo que pasó con Vicentín, Eduardo? ¿Qué es lo que yo sé que pasó con Vicentino? Que creo, espere, ya lo acomodo. ¿Qué creo que pasó? Lo que pasó es que usted sabe que en el año 2000 es una empresa que exporta 4.500 millones de dólares aproximadamente, tenía crédito con el banco y tenía crédito con los productores, ¿sí? Sí. Lo que se llama crédito a fijar. El productor le entrega granos a la empresa y después en un momento dice, bueno, ahora te fijo, vendeme ahora los granos. La empresa ya los ha vendido con anterioridad. Después de las PASO del 2019, lo que pasó es que hubo una corrida de granos, ¿sí? Evidentemente la empresa ya traía problemas, se financiaba a través de estos granos a fijar, el productor le entregaba granos y entonces cuando hubo una estampida de la cotización del dólar, bueno, pasó lo que estamos viendo, que la empresa no pudo hacer frente a las obligaciones que tenía y que por lo tanto no pudo cancelar las obligaciones con los productores y entró en cesación de pagos. Diputado, esta es la versión que yo tengo. No tengo por qué conocer. Está bien. ¿Débora? Pero es la versión que yo tengo, ¿sí? Le quería consultar al diputado, ¿qué tal? Débora Urrieta lo saluda. Si imagina... Voy a retirar el celular. Ahí está bien. Sí, Débora. Si no, ahí está. Pues si no llega el enchufe. Le quería preguntar si imagina una reedición del conflicto que mantuvo el kirchnerismo con el campo allá por el año 2008, con este tipo. No. Yo creo que los argentinos tenemos que aprender de nuestros errores. Yo creo que el gobierno aprendió y el sector agropecuario tiene que aprender también, ¿sí? El mecanismo más lógico, ya está. El mecanismo más lógico para dirimir las diferencias es a través del diálogo, no es a través de la confrontación, ¿sí? Yo no veo, más allá de que no acuerdo con el presidente, no veo un espíritu de confrontación. Sí creo que la línea que está llevando en materia agropecuaria y económica no es la adecuada, pero bueno, uno lo que tiene que evitar, o yo por lo menos, como por mi vinculación, por mi condición de productor, por todos los medios, tengo que tratar de, aún en las peores decisiones del gobierno, tratar de llevar sensatez para que las situaciones no sean extremas. Sí, uno, desde el desconocimiento puede decir, bueno, es una ayuda a una empresa que está pasando por un momento financiero tremendo. Hay empleados, hay productores, etcétera. La visión del hombre de campo, conociendo el sector, el caso suyo, es decir, cuidado que puede ser peligroso en principio. Así es. Esto es lo que uno tiene que pensar, Eduardo. Ahí está. Creo que eso es el central. Gracias por atendernos siempre. Gracias, Burjaile. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. El diputado Ricardo Burjaile. Un tema que va a generar mucha polémica y ya lo anticipa. En las redes sociales rápidamente los diferentes legisladores han hablado. Luciano Laspina dijo, no abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentín. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que paguen impuestos. Las ganancias futuras ya veremos. Esto lo escribió Luciano Cuando la Laspina. asumió un privado. Bueno, claro. ¿No? O sea, la deuda, el error lo comete un privado. Sí. Y yo se lo tengo que pagar. Mirá lo que dice la Sociedad Rural Argentina. Preocupación, es un comunicado de estos últimos minutos, preocupación de la Sociedad Rural Argentina por la intervención de Vicentín. Ve con suma preocupación la intervención del Grupo Vicentín vía DNU, así como su eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso. La historia nos demuestra, dice la Sociedad Rural Argentina, que las intervenciones del Estado
en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar. Por eso la pregunta recién al diputado en relación a la distorsión en cuanto a precios. El Estado, a través de la justicia, cuenta con los medios e instrumentos para poder canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad. Sociedad Rural Argentina, se acaba de conocer este documento. A ver, hubo también un comunicado de la UATRE, que son los trabajadores del sector rural, los peones rurales, el viejo sindicato del Momo Venegas, que respaldan la decisión del gobierno nacional respecto al tema Vicentín. Y hablando de respaldos, un respaldo político importante que lo dio en el día de hoy Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, que también, en definitiva, esto acompaña el pensamiento de muchos intendentes del conurbano, que son los que tienen también representantes en el Congreso Nacional y son los que van a tener que votar este proyecto cuando ingrese al Congreso. Dice Insaurralde, acompaña la decisión estratégica de Alberto Fernández de rescatar al Grupo Vicentín. Es una nueva muestra de un Estado presente que piensa en cuidar puestos de trabajo y dar un paso importante hacia la soberanía alimentaria. Algunos de los fragmentos de lo que ha dicho el presidente Alberto Fernández en relación al tema. Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria, y ahí es donde subrayamos soberanía alimentaria, un mundo post pandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión. Creo que en eso estamos de acuerdo, que el tema alimentos, después de una situación trágica como la que se está viviendo, en el mundo va a cotizar, ¿no, Débora? Total. Vos que conocés bien el mundo de los negocios, ¿eh? No, yo lo que quería recordar es que quedó el proyecto de ley que envió a comienzos de mayo el senador Oscar Parrilli, que lo que él impulsaba era la creación de una comisión investigadora de la relación crediticia que se estableció entre el Banco Nación, que en aquel momento encabezaba Javier González Fraga, y la empresa Vicentina. Así que quizás recobre impulso esa iniciativa. Bueno, esa comisión va a seguir trabajando y ese tema van a seguir trabajando, porque también la justicia está trabajando en qué pasó con esos créditos que entregó Javier González Fraga, casi terminando el gobierno de Mauricio Macri, por un monto que superaba los créditos estándar que daba el Banco Nación. Que indudablemente no le sirvió a Vicentín. No, claro, obvio. Por esto que... Y el tipo de cambio, está bien cuando el diputado recién hablaba del tema, porque es una situación actual muy compleja. La situación de la brecha cambiaria entre el oficial y el blue, este es un tema que acá se va a discutir y se va a poner sobre la mesa. Es decir, bueno, muy bien, llega el salvataje, todo bien. ¿Y qué hacemos? Mientras tanto, hoy estaba en reunión, hablando del Banco Central, el presidente del Banco Central, ¿con quién? En el momento que se conoció la noticia. Con un grupo de hombres de campo, ¿no? Con la mesa de enlace. Ahí está, justamente estaban con ellos. Exactamente, por eso tomó por sorpresa a todo el sector. Mirá vos, mirá vos. En este momento, ¿y se habrán enterado ahí? Sí. Eso dicen. Porque mirá que no se filtró nada periodísticamente, nada. O sea que lo llevaron adelante bien en secreto. José Ruiz Aragón es presidente de la Comisión de Agroindustria y Alimento aquí en Diputados. Agricultura y Ganadería, ahí está, mejor dicho. Que del Frente de Todos, obviamente, José Ruiz Aragón, Eduardo Serenellini. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un saludo para todos ustedes desde acá. Estoy en casa, así que... En Corrientes. Quedándome en casa. En Corrientes. Sí, en la República Separatista de Corrientes. A ver, diputado Ruiz Aragón, ¿cómo recibió la noticia? ¿Usted ya sabía del tema? ¿Estaba informado? Nosotros, a riesgo de ser sincero, nosotros barajábamos la opción, y desde mi punto de vista muy subjetivo yo la barajaba muy bien, porque en realidad me parecía una idea absolutamente sensata, digamos, en medio de una pandemia, en el medio de un contexto internacional complejo, con una empresa al borde del quiebre, con muchísimos trabajadores en riesgo, y además en términos estratégicos políticos, una empresa que implica mucho para el país. Me parece que el Estado tenía que hacerse cargo, hacer el salvataje necesario
y la decisión política me parece acertada. En Entonces, principio, la opción estaba. o sea que algo suponían. En principio la intervención. Y cuando hablamos de expropiación, ¿por qué ir tan lejos? Porque nosotros venimos hablando hace un tiempo de lo que hoy mencionó Alberto, la soberanía alimentaria. Es un concepto una idea que nosotros venimos intentando ponerla en agenda, es decir, todos los países que se pretenden ser serios, tener una visión a mediano y largo plazo, y donde el gran problema del mundo es también la disputa por los alimentos, Argentina debe tener una consideración especial teniendo en cuenta que es una gran productora de alimentos, pero que cuando uno se hace la pregunta profunda de que nosotros somos una gran productora de alimentos, pero no todos los argentinos comen de la misma manera, era necesario tomar una decisión de esta manera. Por eso, si bien es cierto, yo no estoy en los pormenores de la decisión, formando parte de un proyecto político como el que formo, me parece que la decisión de nuestro presidente es acertada en esos términos estratégicos. Diputado Aragón, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hace minutos el diputado Buyailde ya adelantó que va a dar pelea en la comisión, va a dar pelea en el recinto. En principio no está acompañando esta iniciativa, está en contra, pero sí que está a favor del diálogo, que no quiere que haya otra vez esa división que se dio en el año 2008 entre el campo y el gobierno nacional, sino que está a favor del diálogo y del debate. ¿Avisora usted también un debate fuerte en el Congreso sobre este tema? Primero hay que decir que la Cámara de Origen es la de senadores, ¿no? Así que el primer debate entiendo que va a atravesar ahí. A nosotros nos va a venir un debate bastante más pulido, entiendo, lo que no significa que no sea áspero, ¿no? Claro. La Cámara nuestra siempre es una Cámara muy áspera, de mucha discusión, pero bienvenido sea. Lo que sí quiero decirte que por ahí las posiciones son complejas, ¿no? Es decir, si nosotros no tomábamos una decisión de sabotaje sobre una empresa privada, también estaba mal. Si dejamos de lado a cientos de trabajadores que estaban en juego y en riesgo en ese momento, también estaba mal. Ahora que tomamos esta decisión, también está mal. Entonces me parece que no va a ser una discusión que tenga mucho fondo. Por ahí algunos van a discutir la forma, ¿no? Intervención. Bueno, no, me parece que es una decisión que había que tomar, que tiene que ver con lo estratégico que nosotros planteamos, la soberanía alimentaria, y me parece que resuelve un paradigma del que yo recién mencionaba hoy, ¿no? Cuando usted habla de términos estratégicos, ¿a qué estrategia se refiere? A mí me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo de la producción de alimentos y de que muchas veces las grandes empresas que producen los alimentos en la Argentina tienen un criterio y un concepto de rentabilidad y no una visión social. Muchos argentinos hoy no comen de la misma manera que comen otros, algunos privilegiados, digamos, siempre. Recordemos primero que una de las primeras mesas que conforma Alberto Fernández como presidente es la mesa de Argentina contra el hambre. En ese concepto nosotros podemos esbozar que esta definición política tiene también una profundidad en ese sentido. Nosotros necesitamos que lo que se produce, primero, se pueda remitir en lo local, hacia adentro, hacia el Estado Nacional, hacia los argentinos propiamente dicho. Y me parece que una empresa de esa característica podría expresar bien esa idea que nosotros estamos teniendo. A ver si interpreto bien, Aragón. O sea que, como estamos en un momento difícil y hay muchas compañías en problemas y muchas que están cerca de un concurso de acreedores y hasta cerca de alguna quiebra, puede ser un primer paso y estratégicamente vamos por más, entonces vamos a solucionar el problema de desigualdad expropiando empresas. Me parece que en realidad ahí yo hoy no avisoro otra empresa que el Estado tenga que intervenir por una visión estratégica. Yo estoy hablando de la soberanía alimentaria propiamente dicha. Tampoco se trata de intervenir o expropiar per se, digamos, no es un afán nuestro y nunca lo hemos hecho. Pero
Sí la puedo, si vos hoy me preguntaba un colega tuyo, che, ¿y esto cómo viene? Más o menos una pregunta similar a la que vos me hacés. Bueno, nosotros también en algún momento tuvimos una visión estratégica sobre la cuestión energética y por eso se decidió la estatización de YPF. Y hoy, mal que mal, ningún argentino discute que una empresa de esas características... Bueno, muy bien con YPF no va, ¿no? La cosa. Muy bien, ¿no? YPF... ¿Cómo? El YPF no es el mejor de los ejemplos, digo, lamentablemente. No, bueno, pero la decisión política de que esté en manos de los argentinos es profundamente acertada en relación a lo que se pensaba antes. Digamos, yo no creo que en manos extranjeras una empresa de esa característica hubiese sido mejor administrada que el Estado Nacional, defendiendo los intereses de los argentinos. Y en la misma circunstancia yo pienso hoy que Vicentín puede tener un carácter estratégico para lo que nosotros avisoramos a mediano y largo plazo. La discusión sobre los alimentos en el mundo es una discusión que muchas veces se habla muy por arriba, pero no se profundiza en eso. Me parece que esta decisión política es profundizar y decir el Estado está presente en esta discusión, al margen de las críticas y del debate profundo que tenemos que enfrentar en las cámaras. Me parece que abre esa discusión a partir del Estado haciéndose cargo de ella. Claro, diputado, al corto plazo el tema Vicentín era, digamos, un conflicto social, por lo menos para la cantidad de trabajadores que están en la empresa. A partir de este decreto es como que se evita eso. Primero eso, ¿no? Que es lo más urgente y lo que por ahí uno atina a discutir de manera más urgente porque son cientos de fuentes de trabajo que se podrían perder, pero hoy el Estado y el presidente ha dicho que esas fuentes se van a garantizar. Pero después viene lo que yo te decía, al mediano y largo plazo, discutir la profundidad de la cuestión en relación a qué visión vamos a tener sobre una empresa de esas características, ¿no? Que exporta grano, que los produce, que los desarrolla, que le mete un valor agregado también. Es decir, nosotros tenemos que discutir de una vez por todas esa cuestión. Digo, a quienes les gustan hablar de los países desarrollados, bueno, los países desarrollados discuten de esta manera cómo se administran sus medios de producción, ¿no? ¿Y a ustedes les gusta discutir sobre qué tipo de países, por ejemplo? Porque hoy se habló de Venezuela, se habló... ¿Cree que va a ir? Porque el presidente lo dijo. Bueno, ahora que discutan en el Congreso aquellos que quieren decir vamos hacia Venezuela o hacia algún infierno. Textuales palabras. Y sí, seguramente la chicana más fácil va a ser Venezuela, Cuba y el expropiese Hugo Chávez, que muchos nos van a decir, ¿no? Pero bueno, la caja de resonancia de todas esas discusiones es la Cámara de Diputados. Nosotros es medio tedioso hacer comparaciones de ese estilo entre Argentina... O sea, para usted es una chicana, o sea, no es acá, no es compararse con Venezuela, porque convengamos que hay un tema popular donde muchos dicen, al final Argentina va camino a Venezuela, vamos camino a Cuba, van a terminar expropiando las compañías, comienzan con una y vaya a saber por cuántas. Digo, para poner sobre la mesa un tema con nivel, ¿no? Para charlarlo y discutirlo. No, nosotros vamos a partir del reconocimiento. Nosotros tenemos que reconocer, yo, José Aragón, parte del Frente de Todos, perteneciente a un espacio político que se llama La Cámpora, reconozco nuestro lazo con los movimientos de Venezuela, con la hermana República de Cuba y con otros cientos de países en todo, pero no podemos comparar la idiosincrasia y la conformación del ser nacional en la Argentina con el venezolano, con el cubano. Sí podemos tener características de hermandad y visiones similares en cuanto al continente, pero el sujeto político no es el mismo, el movimiento político no es el mismo, las condiciones en las que se encuentran los países no son los mismos, ni siquiera su matriz productiva es la misma. Entonces, para mí remiten a cuestiones que tienen más que ver con el vulgo, el pensamiento vulgar, político, que con la profundidad real, digamos. Espero que en la Cámara de Diputados pueda haber una profundidad mucho más acertada que esa mera chicana, ¿no? Diputado, Débora Urrieta lo saluda. Le hago una consulta. ¿Con esta expropiación se recupera la soberanía alimentaria o imagina otros planes, además de la tarjeta alimentar, para recuperar verdaderamente la soberanía? Pues es bastante ambiciosa el eslogan ese.
El eslogan es interesante, pero en realidad no es un eslogan, es un concepto que se está discutiendo en todo el mundo que tiene que ver con que, repito, en la administración de los estados esté la discusión de qué se produce, para qué se produce y para quiénes se produce. Y que tenga que ver con un modelo, con una visión social, por supuesto, de contención hacia su gente, hacia nuestra propia sociedad, y que no tenga que ver con un modelo profundamente extractivista y con criterios rentables, digamos. Esto abre una discusión, no lo resuelve, no, estamos muy lejos de poder resolverlo hoy por hoy, pero abre una discusión y yo celebro que el presidente tome una decisión de estas características para que se empiece a discutir profundamente. Y también celebro que Burjay le diga, yo lo quiero discutir. Y no sé si dijo va a haber quilombo. No dijo, acá no lo dijo. No dijo eso, al contrario. No, Seguramente Burjay en la Cámara lo va a discutir profundamente con su idea. Nosotros, cada uno con su idea, defendiendo los intereses que tiene que defender. Nosotros con esta decisión queremos defender a la gente y que todo lo que produce esa empresa pueda estar destinado a nuestro pueblo, a nuestra gente y no a solamente a una empresa, ¿no? Gracias, diputado Ruiz Aragón, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los trabajadores del canal. Muchísimas gracias, hasta luego. Muy bien. Bueno, se va a discutir a fondo. Sí, mira, acá me llega un comunicado de la CTA, respaldo total a la postura del gobierno de Alberto Fernández, porque garantiza los puestos de trabajo. Esto es un comunicado que lo firma Carlos Girotti, el secretario de Comunicación de la CTA, y Hugo Yasky, su secretario general. Hugo Yasky además es diputado nacional y va a tener que discutir y va a tener que votar este proyecto. Van sumando de distintos sectores, por eso leíamos lo de los intendentes, leemos lo de la central sindical, seguramente en las próximas horas habrá algún comunicado de la Confederación General del Trabajo. La Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural, que tiene también una postura. Claro, y sí. Cada uno después, eso se va a trasladar a el recinto de la Cámara de Diputados, que es donde va a estar la verdadera discusión y la verdad. Porque, a ver, previo por el Senado. Pero el Senado están los números muy holgados para el oficialismo. La fuerte discusión se va a dar aquí en Diputados. Sí, Débora. Ya llegó el comunicado de Juntos por el Cambio. A ver. El título les leo, dice: el anuncio sobre Vicentín es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos. Ya podemos anticipar. Hay que escuchar a todos quienes ignoramos muchos puntos en cuestión. Bueno, hay que escuchar a todas las partes. Porque la verdad yo no tengo ganas de pagar una empresa que cometió errores. Me parece ciudadano común decir, mira, el privado cometió errores y yo tengo que bancar el error del privado. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a seguir discutiendo porque ahora quiero avanzar. Es el resumen chicos. Entonces tenemos varios temas que se trataron en el día de hoy. Vamos en principio a lo que tiene que ver con el diputado Cornejo de Mendoza. El tema es el presupuesto. Según su posición, dice acá, extendieron demasiado esta cuarentena, la situación económica es límite para muchos argentinos y esto decía aquí en Diputados TV. ¿Quiénes están en el gobierno? ¿Quiénes fueron los que apagaron la economía? La verdad que no voy a ser yo quien defienda a Macri cuando yo he tenido serias diferencias en privado, pero también en público, con honestidad intelectual acerca de la estrategia política de Macri, y lo he hecho en privado y en público. Ahora, ¿qué tiene que ver los 4 años de Macri con esta estrategia que llevó a este punto? Y por último, es contrafáctico. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué nos comparamos con otros países? Resulta que los 4 años de Macri parece que son el origen del problema argentino, y resulta que en el 2010, que tuvimos estancado el PBI, en el primer gobierno de Cristina, del 2010 que tenemos el mismo PBI que en el 2019, y las proyecciones de haber apagado la economía es que vamos a terminar en el 2020 con un Producto Bruto que es igual al del 2008. Es decir, han pasado 12 años y generamos la misma riqueza, y el problema son los 4 años de Macri. En medio de toda esta situación y esta discusión que se da en distintos ámbitos, vos tenés distintos sectores que están realmente comprometidos. Industria,
sectores de comercio, obviamente, de servicios, y la verdad que te dice, cuando estamos batiendo récord en cuanto a cantidad, hoy día 80, en estos días 80, ¿no? 80 y algo, y vamos por mucho más. ¿Qué negocio, qué empresa pequeña, mediana o grande puede soportar semejante cantidad de días sin actividad? Necesita sin dudas el apoyo y la mano del Estado, y desde otro lado dicen, bueno, el Estado ¿hasta dónde puede apoyar? ¿Cómo? ¿Con qué? Claro. Vos hablás con incluso algunas cámaras empresarias, te dicen hay que emitir. Bueno, muchachos, si fuese tan sencillo emitir, jugamos todos al estanciero, no trabajemos más. Si emitimos, tomá, y nos vamos de vacaciones, Fernando. ¿No? Digo, claro. ¿Para qué? Y porque si la solución para todos es la emisión, incluso hombres del sector privado, digo, pero mirá qué sencilla la vida, ¿para qué trabajamos? Esto decía Cornejo. Al presidente no le interesa hablar de economía y lo único que le importa es hablar del ranking de muertos. Y como, a Dios gracias, los muertos han sido pocos por coronavirus, no muertos, sino por coronavirus han sido pocos, aclaré, por coronavirus han sido pocos, la economía está deshecha. O sea, puse que los muertos, pocos muertos, era un éxito. Ahora bien, la pregunta es, entonces todos ascribimos a que acá el punto era muertos contra economía y no era armónico cuidar la vida y cuidar la economía. ¿Por qué nosotros privilegiamos un punto del equilibrio por relato? Puro por relato, para poder salir bien parado al final de una cuarentena, ochentena, noventena, cientena. Al final, cuando salga la Argentina, dice, no, tuvimos pocos muertos. Bueno, ¿y cómo quedó la economía? Ah, no, deshecha. No, pero la culpa de Macri, o de Macri, de la oposición, de los que pedían salir de la cuarentena. Es decir, después la lengua explica todo, ¿no? Si tuviésemos una dirigencia responsable y un gobierno de científicos, hubiésemos planificado la situación. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Si no tenemos ahorro, si no tenemos moneda, si no tenemos financiamiento, ¿podemos seguir la misma estrategia que quienes tienen ahorro, que quienes tienen financiamiento y quienes tienen moneda? Digamos que es cierto lo que dice incluso el oficialismo. Venimos de una etapa complicada en materia económica. Esto es imposible negarlo. Ahora, luego apareció la pandemia y a partir de allí, ahí coincido con Cornejo, dice, había que planificar. El día cero vos te sentaste con aquellos que iban a llevar adelante todo el tema epidemiológico, pero ahí sentarte también con, no sé si economistas de la macro, sino de la micro, de la economía de todos los días, y decir, mira, te tengo que cerrar el negocio, la fábrica, el consultorio. ¿Cómo lo llevamos adelante? Lo único que apareció fue un crédito con 24% de interés y todos se quedaron tranquilos. Dice, bueno, un crédito. Y a partir de allí, ¿qué? Bueno, uno de los que viene... Acá está el resultado, ¿no? Lo que vemos hoy. El senador Martín Lustó es uno de los que hace varios días viene planteando que se genere, así como hay una comisión de expertos, de epidemiólogos, que haya algo similar, pero economistas para prepararse. ¿No? Un poco tarde. Esto lo tenía que haber hecho el día cero. Ya hoy hay empresas que ya están... planteando hace mucho. Y hay que reconocerle a Cornejo que cuando nadie cuestionaba... Lo cuestionaba. Él fue uno de los primeros que salió a abrir. Sí. Ahora la cuarentena en Mendoza está un poco más distendida, Me parece que hasta alguna copita de vino entre amigos ya se puede tomar, ¿no? Sí. Itai Hackman, del Frente de Todos, es economista, explicó desde el hombre de números, mirá que mucho para aportar no tenemos. A ver. Me causa un poco de gracia y de sorpresa que sectores que gobernaron en la Argentina en los últimos 4 años, que si tenían un plan económico, digamos, prefiero pensar que no tenían un plan económico, porque si el plan económico que tenían era endeudar al país de manera absolutamente irresponsable y llevarlo a un default, duplicar la inflación y llevarla a más del 50%, aumentar el desempleo y aumentar la pobreza, bueno, prefiero pensar que no tenían un plan económico. Esos mismos sectores que pretenden ahora construir la idea de que en realidad no había un plan. Yo creo que el gobierno claramente tenía las prioridades cuando asumió, que tenían que ver con, primero, estabilizar la economía, arreglar el tema de la deuda, reestructurar la deuda para recuperar su sostenibilidad y empezar una política de estabilización económica para ir estabilizando los valores de la inflación y reactivando la economía.
y sobre eso luego aplicar política de desarrollo. Por supuesto que en el medio sucedió la pandemia y eso cambió las prioridades, eso está claro. Ahora, me parece que el sentido original del enfoque que tenía el gobierno cuando asumió, creo que se va a mantener. En todo caso, la pandemia va quizás a acelerar algunas decisiones y algunos debates que teníamos que dar. Por ejemplo, el debate sobre la reforma tributaria en la Argentina, que es una deuda de hace décadas, de discutir cómo tiene que ser el sistema tributario en la Argentina, qué impuestos hay que bajar y qué impuestos hay que subir, cómo lo hacemos más progresivo, cómo hacemos para que no caiga tanto sobre el consumo y la producción y sí más sobre la riqueza y los ingresos. Bueno, ese debate que aparentemente vamos a tener en los próximos meses, porque el presidente dijo que iba a enviar junto con el presupuesto del 2021 una propuesta de reforma tributaria, a lo mejor hubiera demorado un poco más de tiempo y ahora lo vamos a tener que discutir en el primer año de gobierno, pero el enfoque creo que sigue siendo el mismo y me parece que es un enfoque que claramente es 180 grados respecto a lo que se hizo en Argentina en los últimos 4 años. Y hoy se mantiene la prórroga del presupuesto. Originalmente había sido porque no tenía sentido discutir un presupuesto en el Congreso sin tener resuelto el problema de la deuda. Por supuesto, después la pandemia prorrogó esto. Sí. Mi impresión es que sí, que efectivamente vamos a discutir un presupuesto para el 2021 y en el transcurso se va a seguir con el presupuesto prorrogado. ¿Qué ventaja vamos a tener? Primero, vamos a tener resuelto de alguna manera el tema de la deuda. Digo resuelto en el sentido de que vamos a saber cuál es el escenario y vamos a tener la posibilidad de discutir un nuevo sistema tributario en Argentina, lo cual es muy importante para las empresas, para la gente y para poder hacer sostenible el esfuerzo fiscal que el Estado está haciendo. El tema de la deuda es clave, ¿eh? Default sí, default no, como pago, arreglo con los acreedores privados, bueno, esto lo sabremos en los próximos días. Agenda del día de mañana, aquí en la Cámara de Diputados, fíjate, a las 11 de la mañana ya hay actividad, Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de organizaciones no gubernamentales. A las 15 horas, Comisión de Mercosur y a las 18 horas, Comisión de Transportes. Hay 3 comisiones, la agenda bien cargada mañana aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, señores, el tema, ¿querés que te lea el título? Fernández anunció la intervención de Vicentín y el envío de un proyecto de expropiación al Congreso. ¿Qué viste vos aquí en el resumen? Las dos caras de la moneda, de la misma moneda. Así ¿No es así? Y me parece también un adelanto que dio Aragón. El proyecto ingresa por el Senado Nacional. El Senado. No es poca cosa. ¿Qué te llamó la atención de lo que ha dicho uno y otro? No, lo que decíamos antes, que en el Senado tiene todo el problema, lo divertido va a ser acá en la Cámara de Diputados. Sí. A mí me llamó la atención y lo anoté por acá, esto de términos estratégicos. Bueno, quiero saber eso del términos estratégicos. Y lo explicó, ¿no? El diputado. Bueno, en realidad tiene que ver con la necesidad de alimentos, que todo el mundo se pueda alimentar del mismo modo. Vicentín solo no hacemos nada, porque tenemos granos. Bueno, pero valor agregado y exportación, etcétera. La pregunta fue, bueno, perdón, hay muchas compañías que están en una situación muy delicada, van a la quiebra, ¿qué hacemos? ¿Seguimos interviniendo y expropiamos? Bueno, no, eso se va a discutir seguramente. Claro, esa es la discusión. Ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio tienen mayoría. Para lograr la mayoría la van a tener que consensuar con algunos de los otros bloques. Seguramente. Bueno, y de eso se trata el recinto en diputados. Nos representan a cada uno de nosotros, no es tanto como el Senado, que tenés las provincias representadas. Acá tenés todas las voces, todas, y de eso se trata y por eso es tan fascinante e interesante. Eso dijo recién Débora del programa. Qué fascinante, qué interesante el resumen, ¿no? Ahí está. Gracias, Débora. No, a vos. Chau, Fernando. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Chau.